Bueno, bien, en este último video sobre el tema vamos a hablar de la relación que hay entre el concepto de función inversa y el de composición de funciones. Vamos a ver una proposición que relaciona estos dos temas. Entonces, repasemos un poquito cómo encontrar la función inversa, por ejemplo, de esta función que está acá, x al cubo más 8. De nuevo, fíjense que yo acá puse este dominio y este codominio, ¿está bien? El dominio lo puse 1 más infinito porque, nada, se me ocurrió poner eso, pero por supuesto que si a uno le dan esta función y le piden cuál sería el dominio natural, digamos, o sobreentendido, serían todos los reales. Uno puede evaluar en cualquier x, pero yo en este caso elegí este dominio, ¿sí? Entonces, les recuerdo que si uno quiere calcular la función inversa, lo que tiene que hacer es a la expresión igualarla ahí e intentar despejar x. En este caso, este 8 que está sumando lo voy a pasar restando, ¿sí? Y luego, este cubo lo voy a pasar como raíz cúbica. Una vez que tengo la x despejada, defino la función inversa como esta cosa de acá, ¿no? O sea, donde diga y pone una x, simplemente, ¿sí? Y un detalle no menor es que, por supuesto, el codominio de la función pasa a ser el dominio de la función inversa, y el dominio de la función va a pasar a ser el codominio de la función inversa. ¿Está bien? Bueno, y por supuesto, acá les puse unos ejemplos. Por ejemplo, si uno reemplaza la función en 1, o sea, hace 1 al cubo más 8, da 9. Eso significa que la función inversa en el 9 tiene que dar 1. Eso por definición de función inversa, ¿no es cierto? Y fíjense que eso pasa, ¿no es cierto? Si yo reemplazo el 9 en la función inversa, todo esto da 1. Y calculé f en 3, porque se me ocurrió, y fíjense que da 35, ¿no? Porque 3 al cubo da 27 y le sumo 8 da 35. Y por supuesto, la definición de función inversa es que justamente la inversa en 35 tiene que dar 3. Es como esto, ¿no? Y fíjense, ¿no? Si yo reemplazo el 35 acá, hago 35 menos 8 da 27, raíz cúbica de 27 da 3. Así que todo cierra, ¿está bien? Más que nada para eso. Un repasito de eso. Bien, ahora veamos otra situación. En el cuadernillo tienen una proposición que dice esto, ¿no es cierto? Que si uno tiene dos funciones, f y g, la f va a ir de un dominio A a un codominio B, y la g, lo inverso, ¿no? Va a tener dominio B y codominio A, que cumplen, que cuando yo compongo de un lado o del otro, vieron que si yo compongo de distintas maneras, puede dar distintos resultados. Bueno, si cuando yo compongo de un lado da x y del otro también, entonces significa que la g era la inversa de la f. O, dicho de otro modo, también la f es la inversa de la g. ¿Está bien? O sea, si yo cuando compongo de las dos formas posibles, la respuesta da x, es que eran funciones inversas. Esto es parecido a lo que, de alguna manera, es parecido en números, a cuando uno, por ejemplo, un número es el opuesto de otro, cuando si lo sumo, me da 0. O un número va a ser el inverso de otro, si cuando los multiplico da 1. Bueno, acá una función va a ser la inversa de la otra, si cuando las compongo, en ambos sentidos, da x. ¿Está bien? Eso es lo bueno. ¿Y qué es lo que tiene de ventajoso esto respecto al anterior? Son dos enfoques distintos. En el enfoque anterior, yo les daba una función y les pedía calcular la inversa. ¿Está bien? Haciéndolo por este procedimiento. Este teorema lo que nos permite es, si a uno le dan dos funciones, no es necesario calcular la inversa como hicimos recién. Con componerlas puedo verificar que una es la inversa del otro. Eso es lo que tiene de bueno. Entonces, bueno, nosotros ya habíamos determinado que la inversa de esta función es esta de acá. Bueno, intentemos hacerlo mediante la proposición. O sea, si nosotros viene alguien y nos afirma, mirá, la inversa de esta función es esta que está acá, que es raíz cúbica de x menos 8. Entonces uno tiene dos formas. Bueno, puede igualar esto ahí y encontrar la inversa y verificar que da esto. O lo que puede hacer es componer la f con la f a la menos 1 en ambos sentidos y verificar que da x. ¿Está bien? Entonces, hagamos eso. ¿Sí? Compongamos f a la menos 1 compuesta con f y verifiquemos que da x.
Bueno, acá les hago la cuenta. F a la menos 1 compuesta con F es, por definición, esto. Eso significa que donde diga F a la menos 1 de X, voy a poner esto. O sea que voy a hacer F evaluado en acá. Y acuérdense que esto era cada vez que aparece una X en la F, la reemplazo por esto. ¿Sí? Cada vez que aparece una X, o sea, en vez de esta X voy a poner toda esta cosa. Lo elevo al cubo y luego le sumo 8. ¿Sí? Bueno, chequen que eso da X, ¿no? Porque en primer lugar, yo acá me comí algunos pasos, pero en primer lugar uno simplificaría este cubo con este raíz y me quedaría X menos 8 más 8. O sea, X. ¿Está bien? Así que el primer ítem ya lo chequeamos. Chequeemos el segundo, que es componer en el sentido opuesto. Bueno, les dejo la cuenta acá. Está bien. Fíjense que es hacer lo mismo que venimos haciendo. Y chequeen que justamente da X. ¿Está bien? Y bueno, da X para todos los X en el dominio que corresponde. ¿Está bien? Eso es importante. Quizás en el próximo ejemplo quede un poquito más claro. Pero bueno, como las dos composiciones dan X, esta composición y esta dan X, uno puede concluir que la F de la menos 1 es la inversa de F. O sea que esto es realmente la inversa. ¿Está bien? Es una manera de hacerlo, sin encontrar explícitamente la inversa. Bueno, les doy otro ejemplo, en el cual tengo esta función F y esta función G. Y me pide verificar que son funciones inversas. ¿Está bien? Bueno, antes que nada, al igual que lo que pasaba antes, uno, digamos, lo que puede ir sospechando es que puede que sean inversas porque el dominio de esta coincide con el codominio de la G y el codominio de la F coincide con el dominio de la G. Entonces, tienen chance de serlo, digamos. A lo que voy es que si estas cosas no coincidieran, no habría chances de que fueran inversas. Eso por un lado. Bueno, un camino es igualar esto ahí, por ejemplo, despejar y obtener la G. Otro camino es igualar esto ahí, despejar y obtener esto. Pero el camino que vamos a hacer es usando la proposición. O sea, vamos a componer la F con la G y la G con la F, en los dos sentidos que se puede, y ver qué da X, esa composición. ¿Está bien? O sea, hagamos esta composición primero. G compuesta con F para todo X en R. Porque acá tengo una R. ¿Sí? En todos los reales. Entonces compongo. G compuesta con F es hacer esto, o sea, es hacer F evaluado en lo que era la G. Y ahora cada vez que aparece una X en la F, pongo toda esta expresión. ¿Sí? Acá tengo una X, así que pongo toda esta expresión. Luego le resto 3, porque acá hay que ser 3, y luego le sumo 4. ¿Sí? Bueno, y acá hago cuenta. 3 menos 3 da 0, así que me queda esta cosa de acá. Acá puedo aplicar una propiedad de logaritmo previo a hacer algo, que es que el x menos 4, como está en el exponente, lo bajo multiplicando. Y sabemos que el logaritmo de da 1, así que me quedaría x menos 4 por 1, me quedaría x menos 4. Le sumo 4, da x. Está bien, lo pueden razonar de esa manera. Así que por ahora venimos bien. Y ahora debemos chequear esta proposición. ¿Sí? Digamos, la compuesta, pero en el otro sentido. Bueno, realizamos la composición. Arrancamos como siempre. En vez de poner f de x, ponemos lo que era f de x. En vez de poner g evaluado en todo esto, cada vez que aparezca una x en la función g, ponemos toda la expresión esta, que es lo que hicimos acá. ¿Sí? Le sumamos 4, perdón, ponemos toda esta expresión, luego le restamos 4, porque acá dice restado 4, y sumamos 3. ¿Sí? Bueno, el 4 sumando con el menos 4 se van, y acá la misma historia. Esto justamente como que son inversas, así que queda x menos 3, le sumo 3, da x. Fíjense, en este ejemplo por ahí queda un poquito más claro la importancia de para todo x en este conjunto, ¿no? Porque fíjense que en este conjunto es en el cual podría llegar a hacer esta cuenta, ¿no? Como tengo logaritmo de x menos 3, yo no puedo hacer la cuenta en números más chicos que menores o iguales que el 3. Los tengo que hacer del 3 sin incluir en adelante. Entonces, es importante que la cuenta se pueda hacer realmente. Como ambas composiciones, en un sentido y en el otro, me dieron x, la g es la inversa de la f,
O dicho de otro modo, la f también es la inversa de la g. Son mutuamente inversas, de alguna manera. ¿Sí? Y bueno, quiero terminar con este ejemplo, en el cual tengo esta función, f, que es, está definida en este dominio y en este codominio, y este x cuadrado, y tengo esta función g que está definida acá, también en el mismo dominio y codominio, y es raíz de x. Y lo que queremos probar es que f y g son funciones inversas una de la otra. Bueno, acá me quiero tener un cachito antes y recordarles del video anterior, que lo había charlado un poquito, que la función x cuadrado, si yo no ponía el dominio y el codominio correcto, podía no tener inversa. ¿Está bien? Quizás con la cuenta que hagamos más adelante puede que quede un poco más claro, pero fíjense de que es importante el dominio y el codominio que puse. Si yo ponía dr en r, esto no funcionaba. ¿Está bien? Una manera de verlo, si quieren, supónganse que yo en la f ponía dr en r. ¿Está bien? En la g, como yo, imagínense, ¿no? Si yo ponía dr en r en la g también tenía que poner dr en r. Porque el dominio de la f tenía que coincidir con el codominio de la g y el codominio de la f con el dominio de la g. Así que si yo ponía dr en r acá, acá tenía que poner dr en r. Ahora, ¿tiene sentido que el dominio de la g sean todos los reales? ¿Yo puedo hacer la raíz cuadrada en todos los reales? Y no. Entonces, forzadamente, el dominio de la g tiene que ser este. ¿Sí? Yo podría, según el problema, por ejemplo, cambiar el dominio de la g, que no sea este, y que sea, por ejemplo, del 3 al más infinito, o del 8 al más infinito. Pero lo que seguro es que no puedo agarrar números más chicos que el 0. Entonces este es el conjunto más grande que tengo que poner. Como acá tengo este dominio, el codominio de la g no le queda otra que sea este. ¿Está bien? No le queda otra. ¿Sí? Y acá, el dominio de la f, en principio podían ser todos los reales si quería hacer la cuenta esta. Pero lo que pasa es que recuerden de que si yo ponía acá todos los reales, la función esta no era inyectiva. Eso es del video anterior. Así que bueno, a lo que voy es, fíjense lo importante que es el dominio y el codominio. Presentadas estas funciones, x cuadrado y raíz de x, que son bien sencillas, con estos dominios y codominios, probemos que es una a la inversa de la otra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la proposición. Compongamos, en este sentido, en donde diga g, voy a tener que poner raíz de x. Acá tengo un error de tipeo. Sí, está mal tipeado. Bueno, en vez de poner, acá dice f en g de x. Así que yo lo que tendría que poner es f evaluada en x cuadrado. ¿Sí? F en raíz de x, perdón. En la g de x pongo raíz de x. Cuando yo evalúo en raíz de x, esta f olvídensela, no tendría que estar, tendría que poner raíz de x al cuadrado. Acá sabemos que esto se simplifica y da x, no da f de x. Acá debería decir x. ¿Está bien? Así que eso por un lado. Acá está mal escrito, pero creo que me siguieron más o menos. Y ahora tengo que componer en el otro sentido. Este por suerte sí está bien. Donde dice f de x, pongo x cuadrado. ¿Sí? Y por supuesto, donde diga x adentro de la g voy a poner x cuadrado. Así que me queda raíz de x cuadrado. Ahora bien, hay que tener cuidado acá. Porque una cosa es raíz de x al cuadrado, ahí se simplifican, no hay ningún problema. Pero raíz de x al cuadrado, sabemos que da módulo. ¿Y por qué acá puedo poner que da x? ¿Módulo x es x? No. Yo acá tengo módulo de x. Como estamos con números, como estamos en números que son mayores o iguales a 0, el módulo de x coincide con x. ¿Sí? Recuerden la definición de módulo. Así que eso es lo importante también del dominio y del codominio. Que dicho sea de paso, acá tengo también otros errores de tipo. Acá no tendría que decir r, sino que tendría que decir de 0 más infinito. Y acá no debería decir r tampoco, sino de 0 más infinito. Esto es de vuelta un error de tipeo cuando lo escribíamos. Pero lo importante es que se entienda que puedo pasar de poner módulo de x a poner x solo, porque los x ya son positivos. ¿Está bien? Si los x fueran negativos, hubiese puesto menos x, por ejemplo, por la definición de módulo. Así que luego, como
en un sentido y en el otro la composición dio X, acá dio X y acá recuerden que daba X, f g son funciones inversas entre sí. Y bueno, medio que recién se los conté un poquito, lo de la importancia del dominio y el codominio, pero ténganlo en cuenta, esto de lo importante que era que estén definidas en este dominio y en este codominio, y no que vayan de R en R, por ejemplo, para que sean inversas, si no, no lo serían. Así que, bueno, espero que con eso más o menos los haya guiado un poquito, y ya llegamos al final de este práctico, por lo menos.